la profesora Irma Uribe y en esta sesión hablaremos sobre construir crucigramas. Con esto nos referimos a revisar puntuación y abreviaturas en la construcción de definiciones. Esto les permitirá verificar el uso de los signos de puntuación y de ortografía en la redacción de sus definiciones al elaborar su crucigrama. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de estas sesiones utiliza los conceptos de sinónimos y antónimos como recursos para construir crucigramas. Y el propósito es revisar puntuación y abreviaturas en la construcción de definiciones. Recuerden que el uso adecuado de los signos de puntuación les ayuda a expresar sus ideas de una manera clara y coherente, mientras que el uso de abreviaturas les permitirá reducir el espacio a utilizar tanto en sus definiciones como en el cuerpo o cuadrícula de su crucigrama. Maestra, le mandaron a mi mamá un mensaje un poco raro. Como usted es muy buena para resolver misterios, quisiera que me ayudara a descifrar este mensaje secreto. Con mucho gusto. Lee el mensaje, por favor. Dice, señora Perfumes, como los que me vendió despiertan recuerdos. Déjame ver el mensaje. La puntuación es incorrecta. Lo que quiso decir la compradora fue, señora, perfumes como los que me vendió despiertan recuerdos. ¿Ves la diferencia? ¿Alguna vez se han preguntado por qué es importante utilizar los signos de puntuación? Estoy segura de que al menos una vez les ha cruzado esa pregunta por la mente y de que probablemente todavía no han recibido respuesta. Corre video. Bienvenidos a otra emisión de su programa Cocina de Autor. En su sección, ¿qué dijo? El tema del día de hoy es la importancia de puntuar un texto. ¿Es posible comprender un texto que no tiene puntuación? ¿Qué ocurriría si no usáramos la puntuación en los textos que escribimos? Hoy sabremos las respuestas. Los concursantes del día de hoy son escritor irlandés, considerado uno de los más grandes del siglo XX. Entre sus obras destaca Ulises. Con ustedes, James Joyce. Ha empleado con maestría la puntuación en sus textos y la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Ella es Gabriela Mistral. ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿En qué periodo histórico se crearon los primeros antecedentes de los signos de puntuación? A. Grecia antigua. B. Imperio romano. C. Antiguo Egipto. Grecia antigua. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Los signos de puntuación permiten que un texto sea comprendido porque A. Ayudan a jerarquizar las ideas. B. Dan estructura al escrito. C. Destacan las ideas principales. D. Evitan ambigüedades. E. Hacen comprensibles las oraciones. Todas las opciones. ¡Así es! Ahora veamos un ejemplo. Les presento el testamento sin puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan o a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. El juego consiste en que le asignaré un personaje de la carta a cada uno y tendrán que valerse de los signos de puntuación para que el testamento los favorezca. Contarán con 10 segundos para ello. El sobrino para James Joyce y los jesuitas para Gabriela Mistral. ¡Comienza el tiempo! Revisemos primero el texto de Gabriela Mistral. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás.
¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Ahora la versión de Mr. Joyce. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¡Muy bien! Ambos cumplieron con el objetivo. En las versiones cambió el heredero, gracias a la precisión brindada por los signos de puntuación. Los escritores a veces jugamos con el uso de los signos de puntuación por distintas razones. Realizar experimentos con el lenguaje, exigir la atención plena del lector o transmitir emociones. Es una herramienta expresiva más. Pero para hacerlo y lograr que las narraciones y poemas sean comprensibles, se necesita un conocimiento vasto del lenguaje y dedicarle mucho tiempo al goce de la lectura y la escritura, nuestras mejores maestras. Vayamos con la última pregunta. ¿De qué monarca se dice que anuló la sentencia de un preso cambiando el lugar de la coma? A. Isabel I. B. Carlos V. C. Luis XIV. Carlos V. ¡Bien contestado! El mensaje decía: perdón imposible que cumpla su condena. Y con él cambió quedó: perdón imposible que cumpla su condena. Los signos de puntuación pueden salvarle la vida a alguien, por lo que vimos en el video. Así es. Como pudieron darse cuenta, el sentido completo de un texto puede cambiar a partir de la colocación de los signos de puntuación. Esto queda demostrado en el ejemplo del testamento. Aunque este texto está escrito en prosa y corresponde al género narrativo, la utilidad y función de los signos de puntuación es la misma en cualquier tipo de texto, ya sea un poema, una obra de teatro, un formulario o, como en este caso, un crucigrama, ¿verdad, maestra? Por supuesto. Para demostrar brevemente lo anterior, observen la siguiente consigna que corresponde a la vertical de un crucigrama sobre deportes. Imaginen, ¿qué sucedería si no escribiéramos los signos de puntuación en una definición? ¿Podríamos inferir correctamente la respuesta del crucigrama? Leamos la consigna sin signos de puntuación para responder a esta pregunta. 5. En este deporte se trata de mostrar la destreza de desplazamiento en el agua con varios estilos libres, mariposa, pecho, entre otros. La comprensión de esta definición no depende de practicar o no el deporte en cuestión, sino de la manera en la que está escrita. La falta de signos de puntuación causa confusión al leer un texto, pero tampoco es correcto usar los signos de puntuación indiscriminadamente. Observen este ejemplo. 5. En este deporte, se trata de mostrar la destreza de desplazamiento en el agua con varios estilos, libre, mariposa, pecho, entre otros. Los signos de puntuación están mal colocados, por eso tampoco se entiende. La escritura adecuada de esta definición es la siguiente. 5. En este deporte se trata de mostrar la destreza de desplazamiento en el agua con varios estilos, libre, mariposa, pecho, entre otros. ¡Claro! De esta manera la definición es comprensible y nos queda claro que los estilos se llaman libre, mariposa y pecho, mientras que en las opciones anteriores esto no quedaba muy claro. ¿Podrías decirles a las y los alumnos cuáles son las partes que conforman un crucigrama? Bueno, con gusto, maestra. Un crucigrama se compone de una plantilla o planilla cuadriculada donde debemos escribir palabras o conceptos. También tiene 2 listas de definiciones que nos indican cuáles son las palabras que debemos escribir en las casillas verticales y cuáles en las horizontales. Esto se indica mediante números consecutivos que están colocados al lado izquierdo de la cuadrícula cuando corresponden a las horizontales y en la parte superior si se trata de las verticales, como lo ven en la pantalla. ¿Las palabras horizontales siempre se escriben de izquierda a derecha? Bueno,
Es lo más común, pero también hay ocasiones en las que las respuestas deben escribirse al revés, es decir, de derecha a izquierda en el caso de las horizontales y de abajo hacia arriba para las verticales. El número siempre va a indicar la dirección en la que debemos escribir la respuesta. Muy bien. Ahora, por favor, centra tu atención en la manera en la que están escritas las pistas, definiciones o consignas de un crucigrama. ¿Cuáles son los signos de puntuación más recurrentes en esta parte de los crucigramas? Bueno, recuerdo que los signos de puntuación que aparecen con mayor frecuencia, son la coma y el punto. De acuerdo con tu experiencia, ¿de qué forma pueden usarse estos signos en las definiciones que nos permiten resolver crucigramas? En los que he resuelto se utiliza la coma para hacer enumeraciones y el punto para agregar pistas o significados y para terminar la definición o consigna correspondiente a una horizontal o vertical. Así es. La coma se utiliza regularmente en los crucigramas para enumerar, como vimos en el ejemplo del crucigrama de deportes, donde se enlistan los estilos de desplazamiento en el agua. También podríamos enlistar sinónimos o ejemplos. Otro uso de la coma presente en los crucigramas es separar oraciones, para dar claridad a la explicación o definición de una palabra. Asimismo, se puede usar la coma para introducir una aposición o para sustituir al verbo conjugado en una oración con la finalidad de evitar repeticiones. Maestra, me queda claro lo de enumerar y separar oraciones, pero no entendí lo último sobre aposición. Una aposición es una aclaración que se introduce en el texto mediante el uso de dos comas y se refiere al sujeto de la oración. Por ejemplo, en la siguiente palabra horizontal de un crucigrama podemos observar el uso de una aposición. 3. Sustancia, en estado sólido, que conserva la vida y se considera un solvente universal. Si una aposición se encuentra entre dos comas, entonces en este ejemplo la aposición sería en estado sólido. ¿Es correcto, maestra? Sí, es correcto. Nos está aclarando que el nombre de la sustancia a la que se refiere es diferente en cada estado de la materia y que la palabra que debemos colocar como respuesta en el crucigrama corresponde al nombre que recibe esa sustancia en estado sólido. Ya veo. ¿Y cuál sería un ejemplo de sustitución del verbo por una coma? Podemos encontrar en un crucigrama la siguiente consigna. Animal que come plantas, frutos, carne, insectos y semillas. Observen que cada coma en el texto sustituye al verbo come. En los crucigramas se emplea el punto y seguido para separar las ideas y significados que conforman una definición. Sin embargo, el uso más recurrente en el crucigrama es el punto y aparte para separar o delimitar cada una de las verticales u horizontales. Enrique, ¿recuerdas algún otro signo de puntuación que hayas visto en un crucigrama? En ocasiones también hay comillas, punto y coma y dos puntos. Así es. En un crucigrama podemos utilizar las comillas para mencionar una palabra o un título. Por ejemplo, cortar, en inglés. O autor de un sueño de una noche de verano. Macbeth, Romeo y Julieta, entre otros. En el primer ejemplo se utilizan las comillas para mencionar, mientras que en el segundo ejemplo se emplean para delimitar el título de una obra. Maestra, me parece que estos usos son poco comunes en los crucigramas porque casi no me han aparecido en los crucigramas que he resuelto, que han sido, de verdad, muchos. Recuerda que los crucigramas pueden tratar temas muy variados, por lo que esto determina el tipo de información que se coloca en él como pista para su resolución. Por otra parte,
El punto y coma puede usarse en un crucigrama para separar oraciones compuestas de una definición, como ocurre cuando se añaden las características del objeto al que se refiere el concepto que se define. Por ejemplo, artículo del hogar que sirve para preparar alimentos. También se utiliza para calentarlos. Puede ser eléctrica o de gas, sin horno. Antes de entrar en el tema, es importante recordar que gracias a los signos de puntuación se pueden comprender un texto sin dejar lugar a dudas o generar confusión sobre lo que expone. Y por eso, precisamente, hay que remarcar que el uso de la puntuación es importante en los diferentes tipos de texto. Así es. Si no se conoce bien el uso de los signos de puntuación, se pueden cometer errores que incluso llegan a cambiar el sentido de un texto. Safo, pasa por favor al jardín. Uno de los signos de puntuación que más se utiliza en diferentes textos son los 2 puntos, particularmente en las adaptaciones de textos narrativos a obras de teatro. Cuéntanos, ¿qué son los 2 puntos? Los 2 puntos indican una pausa mayor que la de una coma y menor que la de un punto con el fin de dar pie a otro texto muy relacionado con el que se está leyendo o escribiendo. En este ejemplo, los 2 puntos aparecen unidos a la palabra que les precede, pero separados por un espacio del término que le sigue. En su uso no lingüístico, los 2 puntos pueden representar, por ejemplo, una división en una operación matemática y suelen aparecer entre espacios. Aunque no me puedo quejar de las traducciones de mi obra, me hubiera gustado que en mi época se hubieran usado los 2 puntos. Aristófanes, ¿podrías darnos algunos ejemplos de los usos que tienen los 2 puntos? Claro, los 2 puntos se usan antes de una enumeración explicativa como hoy tengo que escribir 2 artículos, uno sobre los griegos y otro sobre los romanos. Como pudieron observar, los 2 puntos tienen varios usos que se pueden emplear en cualquier texto, incluso en los crucigramas, incluyendo sus usos no lingüísticos, como en la división y la hora. Esto dependerá de su creatividad al elaborar su crucigrama. Otro signo de puntuación imprescindible en la escritura de crucigramas, como de cualquier otro texto, es el acento. Como recordarán, para decidir si una palabra lleva acento escrito o no, primero debemos determinar cuál es la posición que ocupa la sílaba tónica de la palabra, es decir, la sílaba que suena más fuerte. Enrique, ¿recuerdas cómo se clasifican las palabras de acuerdo a su posición de la sílaba tónica? Bueno, sí, maestra. Las palabras, por la posición de su sílaba tónica, se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Muy bien. ¿Cómo se enumeran las sílabas de una palabra para determinar su posición? Sí, comenzamos a contar las sílabas de derecha a izquierda, es decir, del final de la palabra al inicio, y empezamos con la última sílaba. Luego, la penúltima sílaba, posteriormente la antepenúltima sílaba y finalmente antes de la antepenúltima sílaba. Así es. En ese mismo orden comenzamos a ordenar o clasificar las palabras. Si la sílaba tónica está en la última posición, decimos que la palabra es aguda. En la penúltima posición, la palabra es grave. En la antepenúltima posición, la palabra es esdrújula. Y si la sílaba tónica se ubica antes de la antepenúltima posición, entonces la palabra es sobreesdrújula. Ahora solo queda recordar las reglas de acentuación y aplicarlas a las palabras que estamos utilizando como se muestra en pantalla. Otros recursos que son muy frecuentes y que he encontrado en los crucigramas es el uso de abreviaturas, ya sea en las indicaciones, pistas o definiciones de las horizontales y verticales, como en las respuestas. Si se utilizan en las pistas, lo más probable es que sean sobre las categorías gramaticales que forman parte de una definición, como han visto en las sesiones anteriores. Ese punto o sust punto para sustantivo.
Algunos diccionarios utilizan N como abreviatura de nombre, como equivalente a sustantivo, ad. Adjetivo, v. o vbo. Verbo. En algunos diccionarios puede aparecer v. i. v.t. para diferenciar entre verbo intransitivo y verbo transitivo, que solo son clasificaciones que los lingüistas hacen sobre las formas en las que se conjuga un verbo. También está art, para artículo, adv, para adverbio, y sinónimo. Observen que todas las abreviaturas llevan un punto al final. Las abreviaturas son contracciones de las palabras donde se elimina parte de su escritura, tratando de conservar la cantidad suficiente de las letras que la conforman para mantener su comprensión. Las abreviaturas que acabamos de ver son convencionales, es decir, son utilizadas y comprendidas en general por todos los hablantes del idioma. Podemos utilizar las abreviaturas en las definiciones de la siguiente manera: sust.f. correr. Esto significa que buscamos una palabra que funciona como sustantivo y que es del género femenino, como lo indican las abreviaturas sust. y f. Mientras que el verbo que está delante de ellas nos da una pista sobre el significado de esa palabra que buscamos. ¿Ya saben cuál es? No quiero resolver esa pregunta a las carreras, pero ya que estamos en esta carrera contra el tiempo, lo mejor es adelantarme un poco, aunque usted es mejor corredora en esta clase de retos, maestra. Recuerden que para resolver un crucigrama no solo deben poner atención en la información de las horizontales y verticales, sino también en la cuadrícula o plantilla del crucigrama, ya que cada casilla corresponde a una letra de la palabra que buscamos. En este ejemplo, la respuesta puede ser carrera, carreras, corredora o corredoras, puesto que no nos indicaron si el sustantivo estaba en singular o plural. Sin embargo, para elegir la opción correcta, debemos fijarnos en el número de casillas disponibles para esta palabra. Otra forma de utilizar las abreviaturas en un crucigrama es dentro de la plantilla que lo conforma. En este caso, pueden ser abreviaturas convencionales o abreviaturas inventadas por el autor del crucigrama. En el último caso, será necesario que el autor del crucigrama nos proporcione pistas adicionales. Por ejemplo, abreviatura de canción, consonantes. Pongan mucha atención en el siguiente video, donde Mary Shelley y Miguel de Unamuno, grandes escritores, les darán algunos consejos sobre cómo mejorar su ortografía. El tema de hoy es cómo escribir con mejor ortografía. Quédese con nosotros. Nuestros concursantes son escritora inglesa del siglo XIX. Ella es Mary Shelley. Escritor español del siglo XIX y principios del XX. Él es Miguel de Unamuno. ¡A jugar! Los monosílabos nunca se acentúan, excepto en casos como A, cuando son verbos como C, de saber, o D, de dar. B, cuando son pronombres personales como tú, él o mí. C, las dos respuestas anteriores. La opción C. ¡Correcto! La sílaba tónica de camión es la última, por lo tanto es una palabra A, aguda, B, grave, C, esdrújula. La A es una palabra aguda. ¡Perfecto! Se usa mayúsculas A después de un punto. La palabra siguiente inicia con mayúscula. B, el nombre de calles, avenidas, edificios, monumentos, etc. Las dos anteriores. La opción C. ¡Bien! ¡Bien contestado! Se escriben con mayúscula los nombres de épocas, edades, acontecimientos, movimientos,
A. Verdadero. B. Falso. La A. Verdadero. ¡Bien contestado! Ahora les presentamos un fragmento de la novela Frankenstein o El moderno Prometeo. Tendrán que identificar los signos de puntuación y su uso. En el texto, el punto y coma funciona para A. Separar ideas. B. Finalizar una oración. C. Dejar la oración en suspenso. La A. Para separar ideas. ¡Correcto! En el fragmento anterior hay dos tipos de punto. ¿Cuáles son y cómo se usan? A. Punto y aparte y punto final. B. Punto y seguido y punto y aparte. C. Punto y seguido y punto final. La B. Punto y seguido. Se usa al finalizar cada oración en el mismo párrafo. Y punto y aparte se usa para terminar un párrafo y el texto continúa en el siguiente párrafo. ¡Es correcto! La ortografía es parte de la gramática normativa que fija reglas para el uso de letras y puntuación en la escritura. Sin ella, sería imposible entender correctamente lo que leemos. Espero que la información brindada por estos grandes personajes les haya permitido complementar sus apuntes. Para reforzar y valorar su aprendizaje de esta sesión, les propongo el siguiente reto. Revisen el crucigrama que han elaborado en sesiones anteriores. Si aún no lo hacen, los invito a que lo realicen y pongan atención en los signos de puntuación que están utilizando en la escritura de las definiciones, tanto en las horizontales como en las verticales. Utilicen sus apuntes de esta sesión para llevar a cabo su revisión. Modifiquen lo que consideren necesario y traten de incluir abreviaturas, tanto en las definiciones como en los conceptos que resuelven el crucigrama. ¡Hasta la próxima!